Por favor, papá, no entiendes de negocios. Esto va del futuro y tú no tienes futuro. Déjamelo a mí. Esa frase, dicha con la frialdad de un bisturí, no solo cortó el aire en la cocina, sino que desgarró algo muy profundo en mí, una herida que 50 años de sol y trabajo duro nunca habían logrado infligir. Allí, en la casa que construí con mis propias manos, bajo la mirada tensa de mi nuera y mi nieto, a quienes tanto quiero, fui condenada a la invisibilidad por mi propio hijo. El sonido de su portátil parecía más fuerte que mis latidos. Cada clic un clavo en el ataúd de mi dignidad. Hablaba del futuro, pero en su voz solo oía el eco de un pasado que parecía desesperado por enterrar. Un pasado donde yo era el pilar y él, la semilla. Me llamo Arturo Morales. Tengo 72 años y jamás imaginé que la traición más dolorosa no vendría de una plaga en los cultivos, ni de una sequía implacable, sino de la boca del heredero a quien dediqué cada gota de mi sudor. Aquella tarde de domingo, mientras la luz dorada de Jalisco pintaba el campo que conozco como la palma de mi mano, descubrí que para mi hijo Javier ya no era un hombre, sino un obstáculo, una reliquia de una época pasada que necesitaba ser removida para dar paso al progreso, a su visión de futuro. No comprendía que cada terrón de tierra bajo sus pies fue comprado con los sueños que sacrifiqué, con las noches que pasé despierto, planeando y rezando para que él tuviera más que yo. El peso de esas palabras me hundió en mi vieja mecedora, transformándola de un trono de reposo en un muelle. Miré mis manos, callosas y llenas de cicatrices, testigos de décadas de trabajo, y las vi como él las veía, inútiles, temblorosas, pertenecientes a un hombre cuyo tiempo había pasado. La ironía era abrumadora. Él, con sus hojas de cálculo y gráficos, creía comprender la tierra mejor que yo, que sentía el viento cambiante en mi piel y predecía la lluvia por el olor de la tierra. Quería hipotecar un pedazo de mi Odisen, nuestra historia, para comprar una máquina, un tractor computarizado que, según él, garantizaría nuestra seguridad financiera. Lo que no sabía es que la verdadera seguridad no reside en el metal, sino en las raíces que tanto ansiaba cortar. Antes de continuar con la historia, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta dónde la estás viendo. Tu apoyo es muy importante para mí, porque en estos momentos, saber que alguien, en algún lugar, entiende el valor de la dignidad me da la fuerza para seguir adelante y compartir lo sucedido. Cada me gusta, cada suscripción, es como una mano en mi hombro, un recordatorio de que no estoy sola en esta lucha por proteger no solo un pedazo de tierra, sino la esencia de lo que significa ser una familia y honrar el legado que se nos confió. Tu interacción me ayuda a difundir este mensaje, un mensaje de respeto y del verdadero significado del progreso, uno que espero que resuene en muchos corazones. La cocina, antaño el corazón palpitante de nuestra granja, se había convertido en una tierra de silencios hostiles y miradas evasivas. Sofía, mi nuera, se movía como un fantasma entre los fogones y el fregadero. Sus gestos mecánicos revelaban una tensión que no se atrevía a expresar con palabras. Estaba preparando café, pero el aroma que impregnaba el aire no era reconfortante, sino más bien de una amargura que reflejaba el sabor de mi boca. El único sonido constante era el tic-tac del viejo reloj de pared, un regalo de mi difunta esposa, Elena. Cada segundo que marcaba parecía medir el tiempo que me quedaba, no de vida, sino de relevancia entre esas paredes. Me sentía como un mueble viejo, una pieza que ya no encajaba con la decoración moderna y eficiente que mi hijo intentaba imponer. Javier permanecía absorto en su portátil, con la mirada fija en las cifras y proyecciones que, para él, representaban la finca. No veía la tierra, veía activos. No veía la historia, veía oportunidades de optimización. Observé el brillo de la pantalla reflejado en sus gafas y me pregunté cuándo se había desconectado de todo lo real y tangible. Hablaba de rendimiento por hectárea, semillas transgénicas y la necesidad de una inversión agresiva. Sus palabras eran un idioma extranjero para mí, un dialecto empresarial que ignoraba el lenguaje de la naturaleza, la sabiduría que solo el tiempo y la experiencia pueden enseñar.
Yo era el guardián de una sabiduría que él consideraba obsoleta, una biblioteca viviente cuyos libros se negaba a abrir. La discusión sobre el tractor no empezó ese día. Era una melodía de fondo que llevaba semanas sonando, creciendo en intensidad con cada conversación. Javier discutía con la pasión de un misionero, convencido de que la tecnología era la única salvación contra la incertidumbre del mercado. Me mostró gráficos, comparaciones, proyecciones de ganancias. Tenemos que pensar en grande, papá, repetía con la voz cargada de una impaciencia que apenas podía disimular. Intenté explicarle, con la calma que me habían dado los años, que no todo lo que reluce es oro, que nuestra fuerza siempre ha residido en la resiliencia, en la diversificación, en un profundo conocimiento de los ciclos de la tierra, no en la dependencia de una sola máquina costosa que podría endeudarnos. Mis vacilaciones eran para él prueba de mi senilidad, de mi miedo a lo nuevo. No podía entender que mi cautela no provenía del miedo, sino de la memoria. Recordé la gran helada del 82, cuando lo perdimos casi todo, y cómo nos reconstruimos con la ayuda de nuestros vecinos y la venta de los quesos de Elena. Recordé la plaga que devastó el maíz en el 95, y cómo la pequeña plantación de frijoles que mantuve, por terquedad, dijo, nos salvó de la ruina. Estas historias, que para mí eran valiosas lecciones, para Javier eran solo anécdotas de un pasado de fracasos del que necesitaba distanciarse a toda costa. Quería borrar las cicatrices que nos hicieron fuertes, en busca de una perfección estéril. Me sentía como el guardián de un tesoro que nadie más podía ver. En mi habitación, dentro de un cajón polvoriento, guardaba mi posesión más preciada, un pequeño y desgastado diario encuadernado en cuero. En él, durante más de 50 años, lo anoté todo: las fechas de las primeras lluvias, la intensidad de las sequías, los precios del maíz en el mercado, el día exacto en que compré cada pedazo de tierra, a menudo pagando con el dinero que me quedaba tras meses de trabajo agotador. Pero la nota más importante fue una promesa que le hice a Elena en su lecho de muerte, que esta tierra siempre cuidaría de nuestra familia, que sería un refugio, un legado de amor y perseverancia. Ese diario no solo contenía números y fechas, contenía el alma de nuestra familia. Cada página amarillenta era testigo de nuestro sudor, nuestras lágrimas y nuestras alegrías. Allí estaba el acta del nacimiento de Javier, escrita con la letra temblorosa de un padre joven y esperanzado. Allí estaba la anotación sobre la primera vez que montó a caballo, su risa resonando en los campos. ¿Cómo podía mirar esa misma tierra y ver solo una oportunidad de negocio? ¿Cómo podía olvidar que el suelo que pisaba era sagrado, comprado no solo con dinero, sino con la vida de sus padres? Ese diario era mi fuerza, la prueba de que mi valor no residía en mi capacidad productiva actual, sino en la historia que había construido. La gota que colmó el vaso fue cuando puso los papeles del préstamo sobre la mesa. Solo firma aquí, papá. El gerente del banco ya lo aprobó. Con el tractor nuevo triplicaremos la producción en 2 años. Su voz era una mezcla de entusiasmo y autoridad. No me pedía permiso. Me informaba de una decisión ya tomada. Revisé los documentos, las cláusulas y los intereses, y sentí un escalofrío. Hipotecar la tierra que Elena y yo habíamos luchado tanto por mantener sin deudas era una profanación. Era como vender un pedazo de nuestra alma a cambio de la promesa de ganancias. Intenté discutir una última vez, no con rabia, sino con el dolor de un padre que ve a su hijo caminar hacia el precipicio. Javier, hijo mío, comencé, en un tono de voz más bajo de lo que pretendía. Esta tierra no es un negocio. Respira. Tiene memoria. Hipotecarla es encadenar algo que nació para ser libre. Podemos conseguir el dinero en otra parte. Podemos esperar otra cosecha. Me interrumpió con un gesto brusco y desdeñoso de la mano. La frustración rebosaba en sus ojos, transformándolo en un extraño sentado a mi mesa. Fue entonces cuando pronunció las palabras que rompieron el hechizo de la tarde, las palabras que lo cambiarían todo entre nosotros. La frase que me negó un futuro, que me redujo a cenizas, resonó en la cocina, dejando un silencio denso y definitivo en el aire. La humillación fue pública, profunda, y se me incrustó en el pecho.
El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Sofía se detuvo, con su taza de café suspendida en el aire. Mi nieto, que había estado jugando con un pequeño tractor de plástico en el suelo, permaneció en silencio, con sus grandes ojos asustados fijos en mí. En ese momento, yo era el centro de su universo, un universo donde mi existencia acababa de ser declarada irrelevante. Podía sentir el peso de sus miradas, una mezcla de lástima y vergüenza. Por un instante, el dolor amenazó con asfixiarme. Las ganas de encogerme en la silla y desaparecer eran casi insoportables. Pero entonces, algo dentro de mí, una brasa, antigua que creía extinguida, comenzó a arder. Era el recuerdo de Elena, la promesa que le había hecho. Si amas a Jesús y crees que honrar y respetar a tus padres son mandamientos sagrados, suscríbete a nuestro canal para no perderte las próximas revelaciones de esta historia. Cada capítulo es un testimonio de cómo la fe y la dignidad nos dan la fuerza para afrontar las pruebas más difíciles. Al suscribirte, te unes a una comunidad que valora los principios que nos hacen humanos y cree en la justicia divina. No te pierdas este viaje, ya que contiene poderosas lecciones sobre la familia, el legado y la fortaleza que encontramos al defender lo correcto, incluso cuando nuestros seres queridos se desvían y olvidan las enseñanzas que recibieron. Lentamente, con la dignidad que me quedaba, me puse de pie. Cada movimiento era deliberado, una respuesta silenciosa a su ataque verbal. Me crujieron las rodillas, un recordatorio de mi edad, pero mi columna estaba recta. No grité, no discutí. Simplemente caminé hacia mi habitación, sintiendo la mirada de Javier siguiéndome, quizás esperando un arrebato de ira, quizás un ataque de llanto, pero no quiso ni lo uno ni lo otro. El dolor se había transformado en una claridad gélida, una determinación que no había sentido en años. No era un mueble antiguo, era el roble que proporcionaba la madera de esta casa, y mis raíces eran más profundas de lo que él podría haber imaginado. En mi habitación, abrí el cajón y saqué la vieja carpeta de documentos y mi fiel diario de cuero. El tacto del cuero desgastado bajo mis dedos era reconfortante, una conexión con mi pasado, con mi fuerza. La carpeta contenía las escrituras originales, los contratos de compraventa. Cada papel, una medalla de una batalla ganada, eran la prueba irrefutable de mi trayectoria. Al regresar a la cocina, el tic-tac del reloj parecía haber cambiado de ritmo, marcando el comienzo de una nueva época, una nueva era en la dinámica familiar. El aire seguía pesado, pero ahora albergaba un nuevo elemento, la anticipación. Javier me observaba. Su arrogancia inicial daba paso a una sombra de incertidumbre. Coloqué la carpeta de documentos sobre sus brillantes hojas de cálculo. El papel amarillento y frágil cubría sus números fríos e impersonales. El contraste era marcado. Historia versus especulación. Realidad versus proyección. Después, coloqué mi diario de cuero junto a él, un objeto humilde, pero cargado de una energía que su portátil jamás podría procesar. Miré a mi hijo, no con ira sino con profunda tristeza. Era el fruto de mi trabajo, pero había olvidado el árbol que lo vio nacer. La luz dorada del atardecer iluminó su rostro, y por primera vez, vi en él no la imagen de mi sucesor, sino la de un hombre perdido, cegado por la prisa de un mundo que valora el tener por encima del ser. Tienes razón, mijo, dije con voz serena, pero con una fuerza que hacía vibrar hasta el aire. No me preocupa mi futuro. Hice una pausa, dejando que la verdad de esas palabras calara hondo. Dejé que sintiera todo el impacto de su propio desprecio. Pero deberías estar muy preocupado por el tuyo. Con un movimiento lento, abrí la carpeta y deslicé la escritura principal sobre la mesa, frente a él. El documento, con su sello oficial y mi firma, firme a pesar de su antigüedad, contaba una historia que él nunca se había molestado en conocer. La historia de quién era el verdadero y único dueño de esta tierra, esta casa, este futuro que con tanta arrogancia reclamaba como suyo. La expresión de Javier pasó del desdén a la confusión, y luego a una pálida sorpresa mientras sus ojos escudriñaban las líneas del documento. Lo leyó una y otra vez,
como si las palabras estuvieran escritas en un idioma que no podía descifrar. El silencio en la cocina era absoluto, roto solo por su respiración, que se volvió más rápida y superficial. Sofía se acercó a la mesa, mirando por encima del hombro de su esposo, con los ojos abiertos de par en par, incrédula. La verdad que había mantenido oculta durante tantos años, no por sospecha, sino por una cautela que ahora resultaba profética, finalmente había salido a la luz, y su resplandor era implacable. Él no era el dueño, nunca lo había sido. La revelación cayó como un hacha, partiendo en dos el mundo que Javier creía controlar. Legalmente, sin lugar a dudas, era solo un inquilino de las tierras de su padre, la granja que planeaba modernizar, la propiedad que pretendía hipotecar, no era suya, era mía. Por lo tanto, no estaba a la venta, ni como garantía bancaria ni como sacrificio en el altar de su progreso desenfrenado. La arrogancia de su rostro se desvaneció, reemplazada por una vulnerabilidad que no había visto desde que era un niño que corría hacia mí con una rodilla raspada. En ese momento, no era el agrónomo eficiente, sino simplemente mi hijo, confrontado con los límites de su poder y la profundidad de su error. El campo exterior, bañado por la luz del ocaso, parecía observar la escena en silencio. Los árboles que había plantado, los surcos que había arado, todo parecía ser testigo de este ajuste de cuentas. Me había vuelto invisible en mi propia casa, pero ahora, con un simple trozo de papel, me había convertido en la fuerza más presente e innegable de esa habitación. No fue una victoria lo que me trajo alegría, sino un necesario cambio de rumbo. La tierra, como la dignidad, exige respeto, y mi hijo, obsesionado con el futuro, estaba a punto de recibir una dura lección sobre el poder del pasado y la sabiduría silenciosa de su anciano padre, un hombre que, después de todo, aún tenía mucho que enseñar. El primer acto de su drama empresarial había terminado abruptamente, y se levantó el telón para un nuevo conflicto. Nadie dijo una palabra durante un buen rato. El clic de las teclas del portátil había cesado. El único sonido era el lejano zumbido de un insecto contra la mosquitera y la respiración agitada de Javier. Levantó la vista del periódico, y lo que vi, allí no fue remordimiento, sino una furia creciente, la furia de un hombre al que le han quitado la alfombra bajo sus pies. No vio la lección, solo la obstrucción. No vio la protección, solo el control. Su acusación de que yo no tenía futuro resonó irónicamente en la habitación, pues en ese momento, su futuro estaba completamente en mis manos, y esa era una verdad que su orgullo no podía soportar. La batalla por el alma de nuestra granja apenas había comenzado. El tic-tac del reloj seguía, implacable, marcando el tiempo, pero algo había cambiado. Ya no era la cuenta regresiva hacia mi irrelevancia. Era el latido de un corazón que volvía a latir con fuerza, el corazón de un guardián que había despertado para proteger su legado. Miré a mi hijo, su rostro deformado por la ira y la humillación, y supe que el camino que le aguardaba sería difícil. Tendría que desaprender su arrogancia, tendría que aprender a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón, y yo tendría que encontrar la fuerza para ser firme, para enseñar la lección más difícil de todas, que el respeto no se hereda, sino que se gana. La luz dorada finalmente dio paso a la sombra del crepúsculo, sumiendo la cocina en una penumbra que reflejaba el estado de nuestra relación. Sofía encendió una lámpara, y la tenue luz amarilla proyectó largas sombras en la pared, transformándonos en figuras distorsionadas de un drama familiar. Mi nieto, en un momento de pura inocencia, se acercó y me tomó la mano. Su pequeño gesto fue como un bálsamo para mi herida, un recordatorio de por qué hacía esto. No era por mí, era por él, por la continuidad, para asegurar que la tierra que sustentó a su abuelo y a su padre también lo sustentara a él, no como un activo financiero, sino como un hogar, como una fuente de identidad. Javier finalmente se levantó, derribando su silla en el intento. El ruido resonó en el silencio de la cocina. No gritó. Su voz era un susurro cargado de veneno. Nunca confiaste en mí. Siempre quisiste controlarme. Eso no es protección, es traición. Se dio la vuelta y se fue,
cerrando la puerta de golpe con una fuerza que hizo vibrar los cristales. Me quedé de pie, de la mano de mi nieto en la mía, mirando fijamente la oscuridad del exterior. Traición. La palabra flotaba en el aire. Me acusó del mismo pecado que él había cometido contra mí, ciego a su propia falta de respeto. La noche sería larga, y los días venideros, aún más largos. El olor a café frío y a conflicto, sin resolver, impregnaba el aire. Sofía recogía las tazas en silencio, sin mirarme a los ojos. No sabía si estaba de su lado, del mío, o si simplemente estaba atrapada en un fuego cruzado que no había elegido. Su neutralidad era, en cierto modo, una forma de complicidad, una aceptación pasiva del trato que me estaban dando. También formaba parte de ese futuro moderno y eficiente que planeaban, un futuro donde mis opiniones y sentimientos eran un inconveniente. La marcha de Javier no había resuelto nada. Solo había hecho visibles las líneas de batalla, transformando nuestro hogar en un campo minado de resentimiento y palabras no dichas. Fui a mi mecedora, con el diario y los documentos aún sobre la mesa, como monumentos a una batalla recién librada. El suave balanceo de la mecedora siempre me había tranquilizado, pero esta noche no me reconfortaba. Cada movimiento era un eco de la inestabilidad que se había instalado en nuestra familia. Miré por la ventana la noche que caía sobre los campos y pensé en Elena. ¿Qué diría si estuviera aquí? Estoy seguro de que se le rompería el corazón, pero también sé que estaría a mi lado, su silenciosa fuerza apoyándome. Sé fuerte, Arturo. Casi podía oír su susurro en el viento. Protege lo que es nuestro. Y eso era exactamente lo que haría, sin importar el coste. La ausencia de Javier era más palpable que su presencia. El vacío que dejó sobre la mesa fue una acusación silenciosa. Sabía que no se rendiría fácilmente. Su mente ya estaba trabajando buscando una escapatoria, una solución a la situación. Era inteligente, lo sabía. Educado, moderno, ágil. Pero a su inteligencia le faltaba sabiduría. A su ambición le faltaba humildad. Él veía el mundo como un problema que debía resolverse con tecnología y capital, mientras que yo lo veía como un misterio que debía vivirse con paciencia y fe. Eran dos filosofías de vida en conflicto directo, y nuestra granja fue el epicentro del terremoto. Mi nieto se acercó y me entregó su pequeño tractor de plástico, el mismo modelo que su padre quería comprar, solo que en miniatura. «El tuyo es mejor, abuelo», dijo con la sinceridad encantadora de los niños. Miré el juguete en su mano y luego la mía, callosa y arrugada. Quizás tenía razón. Mi tractor era mi experiencia, mi historia, mis manos que sabían leer la tierra. Era una herramienta que no se podía comprar ni financiar. Solo se adquiría con toda una vida de dedicación. Una sonrisa cansada se dibujó en mis labios. La guerra. Estaba lejos de terminar, pero había recuperado mi territorio y con él, una chispa de esperanza. Sabía que la siguiente etapa sería una guerra de desgaste. Javier intentaría usar la ley, la emoción, la culpa, cualquier herramienta a su alcance para doblegarme. Pintaría un futuro próspero que yo, con mi terquedad anticuada, estaba impidiendo. Intentaría aislarme, hacerme parecer el villano de la historia, el viejo testarudo que saboteaba el futuro de sus propios nietos. La batalla no se libraría con gritos, sino con silencios desgarradores, con abogados y con la presión psicológica que él tan bien sabía ejercer. Necesitaría toda mi fuerza, toda la resiliencia que las cosechas difíciles me habían enseñado a lo largo de los años. La puerta de la habitación de mi nieto se cerró y Sofía finalmente se volvió hacia mí. Tenía los ojos enrojecidos y su voz apenas era un susurro. «No tenías que hacer eso delante del chico. Está asustado». Su acusación fue sutil pero clara. La culpa de esa escena, en su opinión, era mía. Yo era quien había perturbado la paz. Yo era quien había humillado a su marido. No importaba que me hubieran provocado, que mi dignidad hubiera sido pisoteada. A sus ojos, debería haberlo soportado en silencio, como un buen anciano. Su reacción solo reforzó mi convicción de que había hecho lo correcto. La paz que querían era la paz de mi sumisión, y esa paz ya no estaba dispuesto a ceder.
Tomé los documentos y el diario de la mesa y los apreté contra mi pecho. Eran mi armadura. A veces los niños necesitan ver que el silencio también puede ser mentira, Sofía. Respondí con una calma que no sentía por dentro. Y él necesita aprender que un hombre siempre debe defender su hogar y su honor. Salí de la cocina y fui a mi habitación, cerrando la puerta tras de mí. El primer acto de aquella triste obra había terminado. Había establecido mis condiciones. Había revelado mi poder. Ahora, necesitaba prepararme para el segundo acto, para la escalada del impusientosi conflicto, sabiendo que la furia de mi hijo era una tormenta que aún se avecinaba en el horizonte, lista para azotarnos a todos. La furia de Javier fue como una tormenta de verano, repentina, violenta y dejando un rastro de destrucción. No regresó a casa esa noche ni la siguiente. Su silencio era un arma, una forma de castigarnos a todos, de dejar que el peso de su ausencia llenara cada habitación. Imaginé su auto conduciendo por los polvorientos caminos de Jalisco, su mente un torbellino de negación y rabia. Para él, la revelación del hecho no fue una lección de humildad, sino un acto de guerra, una traición imperdonable. Él, que siempre se había considerado el arquitecto del futuro de la granja, descubrió a las malas que solo era un invitado en su propio proyecto. La humillación de ver su poder revocado frente a su esposa e hijo fue una herida que su orgullo no permitiría sanar fácilmente. Su primer paso fue buscar una justificación para su indignación. Buscó a un abogado en el pueblo vecino, un joven ambicioso como él, con la esperanza de que el derecho moderno ofreciera una solución rápida a los caprichos de un anciano. Estoy seguro de que le dio un giro a la historia, presentándome como un padre senil y controlador, un obstáculo para el progreso inevitable. Quería saber que había una laguna legal, un tecnicismo, una forma de declarar obsoleta la escritura o de demostrar que mi decisión iba en detrimento del bien de la familia. No buscaba justicia, buscaba una herramienta para reafirmar su control, para demostrar que su visión era la única correcta. Su fe en la ley era la misma que su fe en la tecnología, la creencia de que todo puede manipularse a su antojo. La respuesta del abogado, sin embargo, empañó sus acaloradas expectativas. La ley, especialmente en materia de tierras y herencias, se cimienta sobre cimientos antiguos y sólidos. El licenciatario, un hombre llamado Ramiro, le explicó pacientemente a Javier que la escritura era inatacable. Registrada décadas atrás, sin cláusula de transferencia ni fideicomiso, era un castillo de piedra legal. Tu padre es el único propietario, Javier. Legalmente, operas la finca con su consentimiento. Revocar ese consentimiento está en su pleno derecho. Imagino que le dijo Ramiro, con la franqueza impersonal de un hombre de leyes. Cada palabra del abogado era un ladrillo más en el muro que se interponía entre Javier y sus planes, aumentando su frustración a niveles peligrosos. Para colmo, la urgencia de Javier no solo provenía de la ambición, sino también del miedo. Durante una tensa llamada con Sofía, que ella atendió en el patio trasero, pensando que no la escucharía, la verdad de su situación financiera empezó a salir a la luz. No solo planeaba comprar el tractor, ya había dado un anticipo al proveedor, un pago considerable que había tomado de los ahorros de la pareja, confiando ciegamente en que el préstamo bancario sería una mera formalidad. Lo había apostado todo a una mano de 1900 cartas que no sabía que no le pertenecía. Ahora, se enfrentaba no solo a la humillación familiar, sino también a un agujero financiero que amenazaba el futuro que decía proteger con tanto celo. Su prisa no era por ascender, era desesperación. Mientras tanto, la vida en la granja se convirtió en un teatro de silencios. Los días transcurrían lentamente, pesados y opresivos. Sofía apenas me hablaba, con lealtades divididas, pero visiblemente inclinada hacia su esposo. Cocinaba, limpiaba y cuidaba de su nieto, todo con una eficiencia robótica que apenas disimulaba la ira y el resentimiento que sentía hacia mí. Para ella, yo era la causa de la crisis, el viejo testarudo que había perturbado la armonía de su hogar. Las comidas eran los peores momentos. Comíamos por turnos,
evitándonos en la gran mesa de madera que antaño había sido escenario de tantas celebraciones familiares. El sonido de los cubiertos contra los platos era la única comunicación, un código morse de hostilidad que amargaba cada bocado. Yo, por mi parte, me refugié en el trabajo. La tierra origen de nuestro conflicto se convirtió en mi único consuelo. Me despertaba antes del amanecer, como siempre, y me dedicaba a mis tareas con energías renovadas. Ya no era solo una rutina, era un acto de reafirmación. Cada maleza que arrancaba, cada surco que inspeccionaba, era una declaración silenciosa de que este lugar era mío, de que pertenecía allí. Me dolían los músculos al final del día, pero era un dolor bueno, un dolor que me recordaba que aún era capaz, que mi valor no había disminuido por las crueles palabras de mi hijo. El campo no me juzgaba, simplemente respondía a mis cuidados, como siempre lo había hecho. En las noches de silencio, me sentaba con mi diario, no para registrar la cosecha, sino para sacar fuerzas del pasado. Hojeando las páginas amarillentas, encontré una nota de cuando Javier tenía unos 15 años. Había intentado arreglar la bomba de agua él mismo, rechazando mi ayuda, y casi la rompió, para siempre por pura impaciencia. Javier tiene un fuego dentro, escribí esa noche, pero el fuego que cuece el pan también puede quemar la casa. Que Dios le conceda la sabiduría para distinguir la diferencia. Leer esas palabras fue doloroso. El fuego que veía en él como una cualidad, su ambición, se había convertido en un incendio descontrolado que amenazaba con consumir todo lo que habíamos construido. Mientras podaba los rosales que Elena había plantado cerca del porche, me asaltó un recuerdo vívido. Recordé una tarde de hace años, sentada allí mismo, viendo a Javier, un adolescente, apresurarse a terminar una tarea. Elena me tomó de la mano y me dijo con su serena sabiduría: «Nuestro hijo quiere cosechar la fruta antes de que el árbol florezca, Arturo. Ten paciencia con él, pero enséñale a respetar las estaciones». En aquel momento, sus palabras me parecieron una observación cariñosa. Hoy, sonaban como una profecía. Había sido paciente, quizás demasiado paciente. Ahora, el momento de enseñarle la lección más difícil, que ciertas cosechas solo llegan con el tiempo, y el respeto es una de ellas. Tras 3 días de ausencia, Javier regresó. No llegó con una disculpa, sino con una nueva estrategia. Su actitud ya no era de ira explosiva, sino de una calma calculada que resultaba aún más alarmante. Me recibió en el granero, donde estaba reparando una cerca vieja. No mencionó la escritura ni al abogado. En cambio, intentó apelar a la emoción, usando el recuerdo de su madre como arma. Mamá no querría ver a la familia así dividida. Dedicó su vida a esta granja, a mantenernos unidos. Lo que estás haciendo deshonra todo lo que ella representaba, dijo, con la voz cuidadosamente modulada para transmitir un falso dolor. La mención de Elena fue un golpe bajo, y él lo sabía. Esperaba que la culpa me hiciera ceder, que el amor que sentía por mi difunta esposa venciera mi determinación, pero subestimó el poder de mi propia memoria. Abrí el diario, que ahora llevaba conmigo a todas partes, y encontré la última anotación que hice mientras ella aún vivía. Leí en voz alta, con la voz firme a pesar de la emoción que me ahogaba. Elena me hizo prometer que protegería esta tierra de todo y de todos, incluso de nosotros mismos. La tierra es nuestra ancla, Arturo, dijo. No dejes que la prisa de nadie la arranque del fondo del mar. Miré a Javier. Estoy honrando su memoria, hijo mío, no deshonrándola. Mi respuesta lo desarmó. Su intento de manipulación emocional se había estrellado contra la pared de la verdad. La frustración volvió a su rostro. Su máscara de calma se hizo añicos. Se dio la vuelta y salió del granero, murmurando que yo estaba tergiversando mis palabras y viviendo en el pasado. Esa confrontación dejó claro que la brecha entre nosotros era más profunda de lo que imaginaba. No veía lógica en mis acciones, solo terquedad. No veía protección, solo control. Hablábamos idiomas diferentes, y el traductor, que una vez fue la fuente de amor y respeto mutuo, parecía haber abandonado la conversación para siempre, dejándonos incomunicados.
Es increíble cómo una historia puede conectar a personas de diferentes partes del mundo. Antes de continuar, me gustaría pedirles que comenten desde dónde la están viendo y qué hora es allí. Imagino que esta historia llega a lugares donde nunca he estado, a personas que viven bajo un sol o una luna diferentes. Saber que están ahí, tomándose el tiempo para escucharme, crea una comunidad, invisible pero poderosa. Este intercambio, aunque sea virtual, me hace sentir menos sola en esta granja, donde los días se han vuelto tan silenciosos y largos. Su presencia, a través de un simple comentario, es un recordatorio de que la lucha por la dignidad y el respeto es universal, independientemente de la zona horaria. Incapaz de vencerme legal o emocionalmente, Javier cambió de táctica de nuevo, adoptando una guerra de guerrillas. Empezó a tratarme no como a su padre, sino como a un casero, ausente e irrelevante. Empezó a tomar decisiones operativas sin consultarme, actuando como si él fuera, de hecho, el administrador de la propiedad, y yo simplemente el dueño del terreno. Reemplazó al proveedor de semillas, con quien nuestra familia había trabajado durante 30 años, por una corporación multinacional que le ofreció un acuerdo más eficiente. Modificó los horarios de los pocos trabajadores que tenemos, creando un ambiente de confusión e incomodidad, todo para demostrar que él estaba al mando. Esta falta de respeto deliberada ponía a prueba constantemente mis límites. Quería provocarme a un ataque de ira que pudiera usar en mi contra, quizá para demostrar mi inestabilidad. Sin embargo, me mantuve firme, observando sus maniobras con una calma que solo lo irritaba aún más. No interfería en sus pequeñas decisiones, pero lo anotaba todo en mi diario. Cada cambio, cada acto de insubordinación, quedaba registrado. El diario, que antes había sido una memoria, se convirtió en un registro de pruebas, un documento que podría ser necesario en el futuro. Estaba jugando un juego más largo, un juego de paciencia que él, con las prisas, no podía comprender. La confrontación directa que buscaba, finalmente ocurrió. Lo encontré cerca del arroyo, desviando un pequeño canal de riego que abastecía el huerto de Elena. Era un cambio pequeño, pero de enorme importancia. Ese huerto era un santuario, un lugar que conservaba tal como a ella le gustaba. ¿Qué haces?, pregunté con la voz más dura de lo que había sonado en días. Se giró, con una mueca de desprecio en los labios. Optimizando el uso del agua, papá. El huerto no da ganancias. Estas verduras se pueden comprar en el mercado. El agua se aprovechará mejor en el maizal principal. La frialdad con la que desestimó algo tan sagrado para nosotros fue la prueba definitiva de su desconexión. Puede que seas el administrador, Javier, dije, caminando lentamente hacia él. Pero yo soy el guardián de esta tierra, y esta tierra tiene recuerdos. No borrarás la memoria de tu madre ni por unos litros de agua más. Mi calma lo enfureció. Tú y tus recuerdos, estalló. No puedes dirigir una granja con nostalgia. Puedes ser dueño de la tierra, pero la operación es mía. No interfieras en mi trabajo. Ese fue un punto de inflexión. La batalla había escalado de una disputa por un préstamo a una lucha por el control del alma de la granja. Él quería convertirla en una fábrica a cielo abierto, y yo estaba decidido a preservar su esencia. Al día siguiente, un coche extraño y caro levantó polvo en el camino de tierra que conducía a nuestra casa. Un hombre de traje se bajó, con un aire urbanita que contrastaba con nuestro entorno rural. Javier lo presentó como un asesor agrícola, alguien que había venido a evaluar nuestras prácticas y sugerir mejoras para aumentar la productividad. Pero había algo en la mirada del hombre, en su forma de contemplar la extensión de la propiedad, que me indicó que no le interesaba el maíz. Sus ojos no eran los de un agricultor, sino los de un depredador. No veía un cultivo, veía un terreno con potencial inmobiliario. Mientras caminaban por el campo, Javier gesticulaba con entusiasmo y el hombre asentía con una sonrisa profesional. Un presentimiento se apoderó de mí. Los observaba desde lejos, a la sombra del antiguo roble en la cima de la colina. El consultor tomaba fotografías, anotaba en una tableta, medía distancias con un láser, no evaluaba la salud del suelo, medía el valor de mercado de mi vida.
Este hombre era la personificación de la amenaza que Javier representaba, el deseo de vender nuestra historia a cambio de un futuro plástico, impersonal y desarraigado. Su presencia en nuestra tierra era una profanación, una violación. Más tarde, fingiendo dormir en mi mecedora del porche, escuché su conversación. La puerta de la cocina estaba entreabierta y sus voces me llegaron en el viento de la tarde. La ubicación es excelente, Javier, dijo el asesor, lo suficientemente cerca del pueblo como para una urbanización cerrada. La vista del valle realza mucho el terreno, pero el principal obstáculo es tu padre. Necesitamos una tasación que demuestre que la administración actual es deficiente. Con un informe técnico y una buena argumentación sobre el potencial económico desaprovechado, podemos presionarte para que vendas, o, como último recurso, explorar otras vías legales. La palabra vender flotaba en el aire, venenosa y definitiva. Se me heló la sangre. Este era su plan. Ya no se trataba de una excavadora ni de control. Se trataba de obligarme a irme, de vender la tierra que había prometido proteger. Javier, mi propio hijo, estaba conspirando para arrebatarme el legado de toda mi vida. El dolor que sentí en ese momento fue casi físico, una punzada aguda en el pecho que me dejó sin aliento. La traición fue completa, absoluta. No solo quería silenciarme, quería borrarme, eliminarme de la ecuación para poder seguir con sus planes sin que mi presencia y mis principios lo obstaculizaran. Cualquier ingenuidad que aún pudiera albergar sobre sus intenciones murió esa tarde, bajo la sombra del antiguo roble. Esperé a que el asesor se fuera antes de confrontarlo. Encontré a Javier en la cocina, sirviéndose un vaso de agua con una expresión de triunfo en el rostro. ¿Entonces este es tu plan?, pregunté con una voz extraña, desprovista de emoción. ¿Traer un buitre para tasar el precio de los huesos de tu madre? Se giró, sorprendido de que lo hubiera descubierto. Por un momento vi un destello de vergüenza en sus ojos, pero lo borró rápidamente, reemplazándolo con una máscara de desafío. No te pongas dramático, papá. Es solo una planificación a largo plazo. Necesitamos saber el valor de nuestros activos. Así funcionan los negocios. Su capacidad para mentir, para distorsionar la realidad según su narrativa, era aterradora. ¿Vienes?, repetí, con la palabra sonando a insulto. ¿Llamas bienes al lugar? ¿Dónde naciste? ¿Dónde está enterrada tu madre? No, hijo mío. Esto no es un negocio. Es tu alma la que estás poniendo en venta. Rió, con una risa seca y sin alegría. El alma no paga las cuentas. Y como te niegas a ser razonable, necesito explorar todas las opciones para asegurar el futuro de mi familia. Mi familia. Ya no me incluía en ese círculo. Yo era oficialmente la adversaria, el obstáculo entre él y el futuro que tanto deseaba. La fractura entre nosotros era ahora irreparable. Esa noche, la soledad de mi habitación era abrumadora. Me sentía atrapado. Legalmente, el terreno era mío, pero yo estaba en una isla, rodeado de un mar de hostilidad dentro de mi propia casa. Era un rey anciano en un castillo asediado, con el enemigo durmiendo en la habitación contigua. La amenaza ya no era abstracta. Tenía el rostro de un consultor y la voz de mi propio hijo. Usaban informes técnicos, jerga empresarial y la presión de la modernidad para pintarme como un anciano incapaz, un impedimento para el progreso. Yo tenía la escritura, pero ellos tenían la energía, la falta de escrúpulos y el mundo moderno de su parte. La vulnerabilidad que sentía era inmensa, un peso en el pecho que me dificultaba la respiración. Hojeé el diario hasta encontrar una página en blanco. Con mano temblorosa, comencé a escribir, no sobre el clima ni el precio del maíz, sino sobre la batalla que se avecinaba. Hoy, mi hijo intentó vender mi alma. Escribí, no entiende que esta tierra no es mía. Para venderla, yo soy suya. Mis raíces están hundidas en esta tierra tan profundamente como las del viejo roble de la colina. Si intenta arrancarme, tendrá que derribar toda la colina. Escribir me tranquilizó. Me dio orden. El dolor seguía ahí, pero ahora venía acompañado de una determinación férrea. No sería una víctima pasiva. Lucharía. Al día siguiente,
Algo cambió en mi rutina. En lugar de ir directo al campo, tomé el autobús a la ciudad. Necesitaba aliados, consejos. Mi primera parada fue la casa de don Ricardo, un viejo amigo y vecino, un campesino como yo que había vivido disputas de tierras con sus propios hijos. Me escuchó en silencio, negando con la cabeza con triste comprensión. La ambición de un hijo es la prueba de fuego de un padre, Arturo, dijo, poniéndome una mano pesada y reconfortante en el hombro. Ven la tierra como una escalera, no como una cuna. Tienes que ser más listo que él. No luches con el corazón, lucha con la cabeza. El consejo de Ricardo fue crucial. Me dio el nombre de un abogado en Guadalajara, conocido por defender a pequeños agricultores de las grandes corporaciones, irónicamente, de familias avariciosas. No es barato, pero es un león, dijo Ricardo. La idea de convertir una disputa familiar en una batalla legal a gran escala me dolía, pero sabía que no tenía otra opción. Javier había escalado el conflicto a un nivel donde la palabra y el honor ya no eran suficientes. Él había contratado a un consultor. Yo necesitaba contratar a un león. La decisión pesaba mucho en mi conciencia, pero era un peso necesario, la armadura que necesitaba para la guerra que se avecinaba. La visita a don Ricardo me dio más que una conexión. Me validó. Saber que no estaba solo, que otros padres habían enfrentado el mismo dolor, me alivió un poco la carga. Inmediatamente reconoció las señales del síndrome del heredero apresurado, como él lo llamaba, la arrogancia, la impaciencia, la creencia de que la sabiduría de los mayores es solo sinónimo de terquedad. Leen libros de agricultura pero nunca han aprendido a leer las nubes, Arturo. Ese es su problema, concluyó, con una sencillez que resumía a la perfección el conflicto. Regresé a casa con un nuevo propósito, sintiéndome menos como una víctima y más como un soldado preparándose para la batalla. La presencia de un extraño inspeccionando la hacienda no pasó desapercibida para los pocos trabajadores que aún me eran leales. Uno de ellos, el joven Miguel, cuyo padre había trabajado para mí durante 40 años, se me acercó al final del día, con el sombrero en la mano y la preocupación en la mirada. ¿Qué quería ese hombre de la ciudad, don Arturo? El jefe Javier hablaba de maximizar el potencial de la tierra. La preocupación de Miguel era genuina. Él y su familia dependían de la hacienda, no como negocio, sino como su hogar y su sustento. La amenaza a mi legado también amenazaba su futuro, y su lealtad era un recurso que Javier había subestimado por completo. Expliqué a Miguel sencillamente que estábamos atravesando un momento difícil, una visión diferente sobre el futuro de la finca. Le pedí que mantuviera la vista y los oídos abiertos, no para espiar, sino para proteger el lugar que también era suyo. Esta finca ha cuidado de tu familia durante 2 generaciones, Miguel, y con tu ayuda, lo hará por muchas más, dije. La mirada de determinación que me dirigió fue más valiosa que cualquier informe técnico. No estaba completamente solo. Tenía viejos, amigos, trabajadores leales y, lo más importante, la verdad de mi lado. Una red de apoyo, silenciosa pero fuerte, comenzaba a formarse. Mientras tanto, Javier, ajeno a esta incipiente resistencia, continuó su ofensiva. Accidentalmente, dejó un folleto de un condominio de lujo sobre la mesa de la cocina, con fotos de campos de golf y casas modernas. Era una táctica de guerra psicológica, una forma de mostrarme el futuro lucrativo que mi terquedad impedía. Quería que viera los millones de pesos que estábamos perdiendo, que me sintiera culpable por privar a su familia de esa riqueza. Pero al ver esas imágenes estériles, no sentí codicia, sino asco. La idea de convertir nuestros maizales en un campo de golf era una abominación, un insulto a cada gota de sudor que había caído en ese suelo. La tensión en la casa llegó a un punto insoportable. Sofía empezó a presionarme abiertamente. Su voz reflejaba las ambiciones de su marido. ¿No ves la oportunidad que estamos perdiendo? Podríamos mudarnos a la ciudad, darle a nuestro hijo una vida mejor, viajar. ¿Por qué aferrarnos tanto a un terreno cuando podríamos tener el mundo? No entendía, o no quería entender, que para mí, ese terreno era el mundo, era mi universo, el centro de mi existencia.
Su intento de persuadirme solo revelaba lo mucho que la mentalidad de Javier había contaminado su visión de la felicidad, una felicidad que se medía en dinero y no en paz mental. El antagonismo de Javier se manifestaba de maneras cada vez más mezquinas. Empezó a cuestionar mis capacidades físicas, sugiriendo que ya no era apto para ciertas tareas. «Déjalo, papá. Podrías hacerte daño», decía, con una falsa preocupación que apenas ocultaba su intención de declararme incompetente. Quería construir un caso, ladrillo a ladrillo, de que yo era un anciano senil que necesitaba tutela, de que mis decisiones ya no eran válidas. Cada gesto de ayuda era una pequeña puñalada, un intento de socavar mi confianza y mi autoridad. Ya no luchaba por la granja, luchaba por despojarme de mi propia identidad. El conflicto se intensificó cuando encontré una carta oficial del banco sobre la mesa, dirigida a mí. Era una notificación sobre la solicitud de préstamo de Javier, informándole que, dado que la propiedad estaba a mi nombre, mi firma era esencial. La carta también contenía, en letra pequeña, una referencia a la evaluación del potencial de desarrollo de la propiedad, un término que el gerente del banco utilizó basándose en la información que Javier le proporcionó. Había ido demasiado lejos. Estaba usando mi nombre, mi propiedad, en sus planes, creyendo que podía acorralarme y obligarme a tomar una decisión. Con la carta en la mano, fui a verlo. Estaba en su oficina, hablando por teléfono, probablemente con su asesor o con el banco. Al verme, colgó rápidamente. No necesité decir nada, simplemente dejé la carta sobre su escritorio. Su rostro palideció. La prueba de su maniobra estaba allí, en su membrete. «¿Cómo te atreves a usar mi nombre en esto?», pregunté, con la voz contenida como un trueno. «¿Creíste que simplemente firmaría, que entregaría el trabajo de mi vida por una carta del banco?» El enfrentamiento final del segundo acto estaba decidido. La máscara se había desvanecido por completo, y ahora éramos solo dos hombres, padre e hijo, en bandos opuestos de una guerra por el futuro y el pasado. Javier intentó justificarse, balbuceando sobre los procedimientos habituales, sobre la necesidad de agilizar el proceso. Pero la mentira era débil, transparente. Sus ojos no me miraban. «Es por nuestro bien, papá», insistió, la frase que se había convertido en su mantra, la justificación de todos sus actos deshonrosos. «No, Javier», respondí, tomando la carta y rompiéndola en dos. «Es por tu bien, y estás dispuesto a destruirlo todo y a todos para conseguirlo. Pero no lo permitiré». Aquel acto de romper la carta fue un punto de no retorno. Fue mi declaración definitiva de que no cedería a la presión, de que la batalla se libraría bajo mis condiciones. Me miró y por primera vez vi no solo ira, sino algo parecido al miedo. El miedo de haber subestimado a su oponente. El miedo de que su mundo, construido sobre planes y proyecciones, estuviera a punto de derrumbarse por la negativa de un anciano a firmar un papel. El segundo acto terminó allí, en el punto álgido de la tensión. Estaba en mi posición de máxima vulnerabilidad, sabiendo que ahora recurriría a tácticas aún más desesperadas, pero también estaba en mi posición de máxima determinación. La indignación pública, esperaba, estaría en su punto álgido, y la promesa de una lucha por la justicia los llevaría al clímax venidero. El sonido del papel al rasgarse fue el chasquido de un látigo en el silencio de la oficina. Por un instante, el tiempo se congeló. El rostro de Javier pasó de la incredulidad a una furia oscura, una oscuridad que nunca había visto en sus ojos. Su último intento de acorralarme con burocracia había fracasado, y lo que quedaba era pura rabia. Fue entonces cuando me asestó el golpe más cruel, no con las manos, sino con palabras envenenadas destinadas a destruir los cimientos mismos de mi existencia. «Mamá murió por trabajar tanto en esta tierra inútil», gritó con la voz quebrada. «Se suicidó de sol a sol por su estúpido sueño. ¿Y quieres que yo tenga el mismo fin? No eres un guardián, eres un egoísta que se niega a dejar morir el pasado». Esa acusación me impactó con la fuerza de un rayo. Conectar la muerte de Elena, mi amada Elena, con mi amor por la tierra fue una crueldad calculada para destrozarme. Cada palabra era una profanación de su memoria.
de nuestro sacrificio mutuo, del amor que fue la base de todo lo que construimos. Sentí que me faltaba el aliento, que la fuerza abandonaba mis piernas. La oficina parecía girar a mi alrededor. No solo me atacaba, estaba reescribiendo nuestra historia, transformando nuestro amor y nuestra lucha en una sentencia de muerte, nuestro legado en una carga inútil. El dolor era tan intenso, tan abrumador, que no había respuesta posible. El silencio que siguió fue el sonido de mi corazón rompiéndose. Sin decir palabra, le di la espalda. Cada paso al salir de aquella oficina era una tortura. Crucé la cocina pasando junto a Sofía, que lo había oído todo, y ahora me miraba con una mezcla de miedo, y quizás por primera vez, un atisbo de vergüenza. No la vi. Mis ojos estaban fijos en el mundo exterior, en mi único refugio. Caminé sin rumbo por los campos, cegado por el sol de la tarde, hasta que llegué al antiguo roble que había plantado con Elena el día de nuestra boda. Me desplomé bajo sus ramas. La gruesa corteza me arañó la espalda. Allí, bajo el silencioso testigo de nuestro amor, me permití sentir todo el peso de aquella traición. El guardián había sido herido, y la fortaleza de mi espíritu amenazaba con derrumbarse. Me senté allí, con la tierra fría bajo mis pies, y el diario en mi regazo era demasiado pesado para abrirlo. Me sentía viejo, más viejo que mis 72 años. Me sentía terriblemente solo. La batalla con mi hijo me había agotado, y sus últimas palabras habían agotado las pocas fuerzas que me quedaban. Miré mis manos, las mismas manos que lo habían sostenido el día que nació, que le habían enseñado a labrar la tierra, y las vi como él las veía, las manos de un fracasado, de un hombre atrapado en un pasado que había matado a la mujer que amaba. La duda, como la mala hierba, empezó a arraigarse en mi corazón. ¿Y si tenía razón? ¿Y si mi amor por esta tierra era, después de todo, una forma de egoísmo? Con dedos temblorosos, abrí el diario. Mis ojos, nublados por las lágrimas que me negaba a derramar, se posaron en una página al azar. Era una entrada sencilla, de hacía casi 40 años. Hoy, Elena se rió tanto, que casi se cae del caballo. El sol se ponía sobre el maizal, tiñéndolo todo de oro. Me dijo que nunca se había sentido tan libre y viva como aquí. Esta tierra no nos ata, Arturo, dijo. Nos da alas. Leerlo fue como volver a oír su voz, un susurro a través del tiempo, desmintiendo la cruel calumnia de nuestro hijo. Ese soplo de verdad disipó las sombras de la duda. No, no era egoísta. Era la guardiana de su libertad, de su alegría, de nuestro sueño compartido. Ese recuerdo fue la chispa que reavivó el fuego. El dolor no desapareció, pero se transformó en una nueva y fría determinación. No solo defendía un pedazo de tierra, defendía la verdad de mi vida, el honor de mi esposa. Resistir ya no era una opción, era un deber sagrado. Saqué mi viejo celular del bolsillo, un aparato sencillo que apenas sabía usar. Busqué el número que me había dado don Ricardo, el número del León de Guadalajara. Cada dígito que marcaba era un paso para salir del abismo, un acto de voluntad que rompía el victimismo que Javier había intentado imponerme. Ya no iba a ceder. La guerra se había declarado en todos los frentes, y yo lucharía. La voz al otro lado era tranquila y firme. Licenciado Benítez, buenas tardes. Le expliqué mi situación, con la voz temblorosa al principio, pero cobrando fuerza con cada palabra. Le conté todo. La ambición de Javier, la humillación, la escritura, el asesor, la carta del banco, la acusación final. Escuchó sin interrumpirme, una habilidad poco común y valiosa. Cuando terminé, no hubo un suspiro de lástima, sino una evaluación concisa y profesional. Don Arturo, lo que hace su hijo tiene nombre, y se llama maltrato a personas mayores. Está usando coerción psicológica para controlar sus bienes. La ley está 100% de su parte. Escuchar eso, dicho con tanta seguridad, fue como recibir una armadura. El licenciado Benítez me dio instrucciones claras y precisas, transformando mi dolor y confusión en un plan de acción. Primero, no discutas más con él. Tu casa se ha convertido en un ambiente hostil. Comunícate lo menos posible. Segundo,
Sigue anotando todo en tu diario. Fechas, horas, palabras exactas. Tu diario es tu mejor testigo. Tercero, no firmes nada. Y cuarto, déjame encargarme del resto. Redactaré un aviso extrajudicial que dejará meridianamente clara la posición legal de todos. Por primera vez en semanas, sentí que ya no estaba solo en las trincheras. Tenía un aliado poderoso. Y la ley, después de todo, no era solo para jóvenes y ambiciosos. Al colgar el teléfono, aún sentada bajo el roble, sentí una pequeña mano en la mía. Era mi nieto. Me había seguido en silencio, y ahora estaba a mi lado, ofreciéndome un vaso de agua con sus dos pequeñas manos. No dijo nada, pero sus grandes ojos preocupados lo decían todo. Había visto la crudeza del conflicto, el dolor de su abuelo, y en su pequeño corazón había elegido un bando. Ese simple gesto de cariño, de amor puro e incondicional, fue más sanador que cualquier palabra. Me recordó por qué luchaba, no por el pasado, sino por la oportunidad de que él tuviera un futuro en una tierra gobernada por el respeto, no por la codicia. En los días siguientes mi pequeña red de apoyo se fortaleció. Don Ricardo pasaba a diario, con el pretexto de revisar la valla fronteriza, pero en realidad, para asegurarse de que estuviera bien. Miguel, el joven trabajador, me traía fruta del huerto, y me mantenía al tanto de los movimientos de Javier en el campo, sus llamadas nerviosas y su creciente impaciencia. Formaron un escudo silencioso a mi alrededor, una comunidad decente que contrarrestaba la brutalidad de la ambición de Javier. El aislamiento que intentaba imponerme se rompió con la lealtad y la amistad, valores que él, en su prisa, había olvidado cultivar y, por lo tanto, carecía de ellos. 2 días después, llegó la carta del licenciado Benítez, entregada por un mensajero oficial. Era un documento imponente, escrito en un lenguaje legal firme e inequívoco. Se la entregué a Javier mientras desayunaba, sin decir palabra. La recibió con una mirada de desdén que se transformó en asombro al leerla. La carta le notificaba formalmente que cesara y desistiera de cualquier intento de tasar, negociar o usar la propiedad como garantía. Detallaba sus responsabilidades como ocupante del terreno y las consecuencias legales de cualquier acto de coerción o abuso. La ley, con su fuerza fría e impersonal, había entrado en nuestro hogar. La reacción de Javier fue la de un hombre que se ha topado con un muro. Su arrogancia, su lenguaje meloso, sus tácticas de presión, todo fue inútil contra ese documento. Estaba legalmente desarmado. Me miró, con el papel temblando en la mano, y por primera vez vi la derrota en sus ojos. No era remordimiento, todavía no, sino el reconocimiento de que había perdido la partida. Había intentado luchar con las armas del mundo moderno, presión, velocidad, manipulación, pero había sido derrotado por la más antigua de todas, la propiedad de la tierra, registrada y defendida por la ley. Su castillo de naipes, construido sobre la arena de la presunción, se había derrumbado. Esa noche no salió. Se quedó en casa, encerrado en su oficina. El silencio era diferente. Ya no era un silencio hostil, sino un silencio de rendición, de reflexión forzada. La batalla había terminado, y yo había ganado. Pero no había alegría en mi victoria. Solo una profunda tristeza por el camino que debíamos recorrer, por la herida que tal vez nunca sanara del todo en nuestra familia. Había protegido la tierra. Había cumplido mi promesa a Elena, pero el precio había sido mi relación con mi único hijo. Mirando las estrellas desde mi ventana, recé para que la derrota de su orgullo algún día diera paso al crecimiento de su sabiduría. Al día siguiente, me buscó. No en casa, sino en el campo. Estaba justo en la piedra que marcaba el límite de la primera parcela que había comprado, hacía más de 50 años. El lugar donde todo empezó. Se acercó lentamente, ya no con la arrogancia de un administrador, sino con la vacilación de un desconocido. Parecía mayor, el peso de los últimos días, grabado en su rostro. Intentó hablar, balbuceando sobre su legado, sobre su familia, un último y débil intento de encontrar puntos en común, de salvar los restos de sus planes y su dignidad. Escuché pacientemente,
dejando que el viento se llevara sus palabras vacías. Cuando terminó, el silencio se cernió entre nosotros, solo el canto de los pájaros. Entonces abrí mi viejo diario. No busqué las notas sobre las disputas, sino la primera página. Mi letra, en aquel entonces, era más firme, más llena de esperanza. Leí en voz alta la nota que había escrito el día de su nacimiento. Hoy, Dios me dio un hijo. Javier, siento que mis raíces en esta tierra se han profundizado, que crezca fuerte como un roble y hermoso como la lluvia que nutre a todos por igual. Él es el futuro de esta tierra. Mi voz se apagó en la última frase. Cerré el diario. El cuero desgastado me reconfortaba. Miré profundamente a los ojos de mi hijo, los mismos ojos que una vez brillaron de admiración por mí. No soy dueño de esta tierra, Javier. Soy su guardián, y mi trabajo es protegerla, sobre todo de la arrogancia de quienes creen que el futuro se puede comprar, cuando en realidad necesita ser cultivado. Hice una pausa, dejando que el peso de cada palabra calara hondo. Esta tierra es tuya, pero solo cuando demuestres que eres digno. Hasta entonces, aprenderás a escuchar mis viejas historias, porque cada una de ellas pagó por un pedazo del suelo que pisas. Esas palabras no eran un castigo, sino invitación, una invitación difícil y humillante, pero el único camino posible hacia la redención. No respondió, simplemente bajó la cabeza, y vi sus hombros temblar. No sabía si eran lágrimas de ira, remordimiento o autocompasión, pero era un comienzo. La armadura de su arrogancia finalmente se había resquebrajado. Se dio la vuelta y regresó a la casa, dejándome sola con la tierra, con el pasado y con la frágil semilla de un nuevo comienzo. La reconciliación no llegaría con un abrazo, sino con el trabajo diario, codo con codo, en silencio. En los días siguientes, se apoderó de mí una nueva dinámica, incómoda y forzada. Javier empezó a trabajar en el campo conmigo, no como administrador, sino como aprendiz. Le enseñé las viejas técnicas, los secretos que no se encuentran en los libros de agronomía, cómo interpretar el color del cielo, cómo percibir la humedad del aire, cómo comprender lo que la tierra pedía. Escuchaba en silencio, con la mandíbula apretada por el resentimiento, pero escuchaba. Por primera vez en años no hablaba, no planeaba, no se imponía, simplemente estaba allí, presente. Y en ese silencio, algo nuevo empezó a florecer. Sofía también cambió. Empezó a servirme café por la mañana y a preguntarme cómo había dormido. Eran gestos pequeños pero significativos. Eran sus banderas blancas, sus intentos de reconstruir los puentes que la ambición de su marido había quemado. Los acepté con un gesto de la cabeza, sin guardar rencor. La ira es un veneno que solo daña a quienes la portan, y mi corazón estaba demasiado cansado para más batallas. La paz, aunque frágil, era bienvenida. La casa, poco a poco, empezó a sentirse como un hogar de nuevo, aunque un hogar con cicatrices visibles. La resolución no fue el final de la historia, sino el comienzo de un capítulo más difícil, el de la reconstrucción. Javier tendría que recuperar mi confianza, no con palabras, sino con hechos. Tendría que demostrar que había comprendido la lección, que su amor por la tierra podía ser mayor que su avaricia. Yo, por mi parte, tendría que encontrar la capacidad de perdonar, de ver al hombre en el que podía llegar a ser, en lugar del hombre que había sido. Sería una cosecha larga, quizás la más difícil de mi vida, y no sabía si tendríamos tiempo para llevarla a cabo. Una tarde, mientras reparábamos una cerca en silencio, se detuvo y miró al horizonte. «Llueve», dijo en voz baja. Miré al cielo, a las nubes que él había aprendido a leer. «Sí», respondí, «llueve». Y en ese breve momento de conocimiento compartido, en esa simple observación sobre el ciclo de la naturaleza, sentí una punzada de esperanza. Quizás el guardián podría, después de todo, transmitir su legado. Quizás la tierra, con su infinita sabiduría, podría sanar las heridas que nos habíamos infligido mutuamente. El tractor computarizado nunca se compró. En cambio, usamos el dinero que teníamos para reparar el viejo,
el mismo que había comprado con tanto sacrificio años atrás. Verlo funcionar, de nuevo, con su motor rugiendo con la fuerza de la perseverancia, fue más satisfactorio que cualquier máquina nueva y reluciente. Era un símbolo de nuestra nueva realidad, valorar lo que tenemos, arreglar lo que está roto, en lugar de desecharlo en busca de algo supuestamente mejor. Fue una lección de humildad para todos nosotros, un recordatorio de que el verdadero progreso a menudo implica dar un paso atrás para encontrar el camino correcto. La vida continuó, marcada por esta nueva y frágil paz. Recuperé mi lugar, no como un tirano, sino como el pilar que siempre he sido. Mi mecedora volvió a ser un trono de sabiduría, y mis historias, antes descartadas, ahora eran escuchadas, aunque a regañadientes. Ya no necesitaba luchar por mi lugar, lo había reclamado, no por la fuerza, sino por la firmeza de mis principios. La dignidad, una vez defendida, se convierte en una fortaleza inexpugnable, y la mía, forjada en el sol y la tierra de Jalisco, era más fuerte que nunca. Mi nieto ahora pasa más tiempo conmigo en el campo. Le enseño los nombres de los pájaros, las diferentes texturas de la tierra, las historias escritas en las hojas de los árboles. Veo en él la misma curiosidad que Javier tuvo antes de que el mundo la reemplazara con la ambición. En él, planto las semillas de la sabiduría, con la esperanza de que sus raíces crezcan fuertes y profundas, para que nunca se pierda, para que siempre sepa a quién pertenece y de dónde viene. Él es la promesa de que el ciclo continuará, de que el guardián nunca dejará la tierra desprotegida. La historia que he compartido con ustedes trata sobre la tierra, pero también sobre algo más profundo. Se trata de la idea de que el futuro no puede construirse sobre las ruinas del pasado. Debe sembrarse con gratitud, regarse con respeto y cosecharse con la sabiduría de quienes nos precedieron. El verdadero legado que dejamos no reside en las escrituras ni en las cuentas bancarias, sino en los valores que inculcamos en el corazón de nuestros hijos. Y esta es una lección que mi hijo y quizás el mundo necesita desesperadamente reaprender. Al anochecer, me siento en el porche y escribo en mi diario. El conflicto principal ha cesado, pero la tensión de la reconstrucción persiste. Gané la batalla, pero la guerra por el corazón de mi hijo aún se libra, día tras día, con gestos silenciosos y palabras no dichas. Él aprende, yo enseño, la tierra observa, y hay una satisfacción agridulce en esto, una sensación de logro, mezclada con la incertidumbre del mañana. El futuro, después de todo, no me pertenece. Solo soy su guardián, por un tiempo más, y mientras tenga aliento, cumpliré mi promesa.